¿Qué tranza, hijos de momazos Diego? Mi nombre es Taco Padre, y este video les traigo nada más y nada menos que la tercer parte de su serie favorita, donde hablamos de los tipos de jugadores en Car Parking, y bueno, les recuerdo que esta es la tercera parte de esta serie, para que no digan que me faltaron jugadores porque probablemente ya los mencioné en las anteriores partes. Les dejaré los links de la primera y segunda parte en los comentarios, para que vayan a verlas. Bien, una vez aclarado eso, comencemos con el video. Banda, un aviso rápido, olvidé decirles que en este video tenemos como invitado especial al gran Jair Sadroon, que nos ayudará diciendo algunos puestos. Una vez dicho eso, continuamos con el video XD. Número 5. Y bien, abriendo el top, en el número 5 tenemos a los jugadores que sencillamente son ignorantes. Déjenme les explico, estos jugadores son jugadores que desconocen muchas funciones, nombres y mecánicas del juego, y si se entiende que si eres nuevo en el juego no sepas muchas cosas del mismo, pero no mamen, hay unos que llevan casi 2 años jugando, y todavía no saben cómo modificar su auto. Estos jugadores los identificarás porque siempre se la pasan preguntando cómo hacer algo que realmente es muy sencillo. Incluso hay algunos que ni siquiera saben que es la famosa lista negra, o aún peor, están en la lista negra y jamás se habían dado cuenta XD, pero sin duda lo que más los caracteriza, es que siempre que te preguntan por un auto del juego, lo hacen refiriéndose a él por su numeración en el juego, en lugar de simplemente decirte el modelo del carro. Pero bueno, ya sé que no es obligación saberse el nombre de todos los autos del juego, pero mínimo apréndanse algunos nombres de autos, bola de huevones, por eso nadie los quiere en el juego. Ignorantes, puesto número 5. Número 4. ¿Qué tal, amigos? Buenos días, buenas noches, no sé a qué hora estén viendo este video. Los saluda su tío El Sado, y hoy estamos aquí en este bonito video del Taco Padre. Aquí traemos el R8 más famoso del CPM. Y comenzamos nuestra participación con el top número 4. Ya, cabrón, hable bien. 4, que son los corredores de pista, que son básicamente los vatos que se creen Checo Pérez. Son los vatos que se la pasan en esta zona, aquí dando vueltas a lo menso, o acá también dando full en las rectitas, aplicando según ellos el DRS. Son los vatos que, como ya les dije, o se creen Checo Pérez, pero no la pelan como el Max Verstappen. ¿Qué les puedo decir de ellos, amigos? Pues ya todos los conocemos. Si vienen aquí a la zona de track y se la pasan mandándote carrera, pero pues uno normalmente lo acepta para los 400 metros, y ellos no, tan chingue, que quieren track 1, track 2, track 3, no me acuerdo cuántos hay, pero pues normalmente sí son buenos, tienen carros que corren bien aquí en las pistas, que traen buen agarre y demás. Pero sí, como ya les dije, son castrocitos y siempre andan con su cachuchita de Checo Pérez en la vida real, sus zapatitos blancos marca Ferrari y demás. Nada se creen. Y cómo no mencionarlo, amigos, si algo muy característico de ellos es que traigan este outfit. Muy casual encontrártelos con este outfit mamalón. Bien placosos los vatos. Número 3. Para el top 3, amigos, hasta me metí aquí a una salita pública porque es los nombres raros, o los de nombres muy llamativos, o igual este tipo como el CC, que tienen nombres. No manches, amigos, me metí a esta sala para enseñarles nombres largos y lo único que encontré fue a Peso Pluma. Viendo un poquito más los nombres de esta sala, me encontré acá a mi tía Rosa. Ya ustedes díganle lo demás, yo no me quiero alburear, pero Imbécil, ¿te crees muy gracioso? voy a buscar a otra sala para poder dar un ejemplo de... Miren, amigos, aquí está un drifter, ya también mencionado en el top pasado. Me quedé un rato por aquí, amigos, y lo único que encontré fue que ya no me salieron nombres largos, pero encontré, ya sé que no tiene nada que ver, pero vean estos bonitos carros. Y
por acá un corredor de los anteriormente mencionados de Fórmula 1. Pero, por ejemplo, acá está Blue Face Baby, pues un nombre bastante largo. Algo así, es el tipo de jugador que le gusta tener así todo su nombre súper larguísimo. Y pues obviamente los que tienen sus nombres con colores y demás, también es un color muy largo ya que ocupan usar códigos. Y es el tipo de jugador largo que por lo general son los que se la pasan en esta zona del juego todo el día, haciendo cambios y demás, sintiéndose unos pro player, así como este vato de los cromos. Creo que también hace falta el vato que siempre trae cromos. Ahí te la dejo de tarea, mi taco. Número 2. En el puesto número 2, están unos de los jugadores más curiosos de todo el juego, a veces dan risa, otras veces pena ajena y otras veces solamente te dejan perturbado, y me refiero a los jugadores que se hacen pasar por chicas, o como yo los llamo, femboys. Como ya dije, estos jugadores se hacen pasar por una chica en el juego, suelen hacer esto principalmente por dos razones, uno para estafar y engañar a los jugadores lo suficientemente ingenuos, para creerles y que les regalen cosas, prometiendo convertirse en sus novias virtuales y ese tipo de tonterías que dan cringe. Y dos, simplemente para trolear y andar de bromistas XD. A veces me sorprende la ingenuidad de los jugadores. Recuerden estas palabras, en el internet y en los videojuegos, todos son hombres hasta que se demuestre lo contrario, y Car Park no es la excepción. Todos saben que no hay mujeres en Car Park Multiplayer. Estos jugadores se caracterizan por siempre tener nombres como Sofía, Flor, Lorena o cualquier nombre femenino que esté de moda o que se oiga lo suficientemente convincente para engañar a los jugadores que son típicos morrillos calientes necesitados de atención femenina XD. De hecho, el buen del Tax tiene un video enseñando lo fácil que es hacer este tipo de engaños. ¡Hola, Virgo! Escuchemos. Te amo. ¡Pícate el Les dejo el video en la descripción. Bien, femboys, puesto número 2. Número 1. En el puesto número 1, y como no podía ser de otra manera, están los jugadores que considero que son los que han dominado y siguen dominando las salas públicas. Me refiero a los corredores o dragsters. Estos jugadores son muy conocidos porque casi todo su tiempo en el juego se lo dedican mayormente a las carreras de arrancones en línea recta o drag, de ahí su apodo. Esta es la principal actividad que se hace en el juego y la más popular entre la comunidad del car parking, pero volvamos al tema. Estos jugadores, como ya mencioné, dedican su tiempo a correr en arrancones, en buscar formas de hacer que su coche sea más rápido, experimentar con diferentes configuraciones de peso y suspensión, comprar los motores más rápidos para sus autos o conseguirlos ya modificados, etc. Los jugadores dragsters en su mayoría son maestros en hacer una de las actividades que yo considero más difíciles de hacer en todo car parking, y es que son unas riatas en la creación y modificación de Gearbox, que es esa sección de configuración que buena parte de car parking multiplayer no sabe usar del todo bien, incluyéndome a mi XD. Estos tipos son unos todólogos, aparte de ser los más rápidos de car parking multiplayer, al menos en línea recta, ya que son todo lo contrario a los drifters y corredores de circuito XD. Los dragsters en su mayoría tienen buen conocimiento sobre qué autos son los más rápidos o los que tienen mayor potencial para los arrancones o carreras de velocidad. En general son jugadores muy promedio, su lugar predilecto es y será siempre la City 2 y la autopista, debido a que esos lugares tienen las mejores condiciones para correr en ese estilo, aunque también los encontraremos mucho en desierto, pero no tanto como en los anteriores dos lugares que les mencioné. Y sí, sé que es verdad que entre estos jugadores suele haber mucha toxicidad, debido a que existen malos perdedores o jugadores mala paga a la hora de correr apostando y así, pero dentro de lo que cabe son jugadores que respetan las reglas del juego, no como los que usan glitch. Pero bueno, ese es tema que discutimos en la primera parte de esta serie XD. Bien, dragsters puesto número 1. Amigos, todavía no acaba el video. Quiero agradecerle al buen Jair Sadom por darse la molestia de ayudarme con este videazo. Vayan a su canal y suscríbanse. También déjenle un mensaje de agradecimiento diciendo que van de mi parte.
También aprovecho para decirles que si les gustó el video o se identificaron con alguno de los puestos que mencionamos, denle like a este video y suscríbanse a este hermoso canal. Subo vídeos cada 100 años XD, síganme en todas mis redes sociales, únanse a nuestro grupo de Telegram y síganme en Instagram, el link se los dejo en el comentario, en la descripción y en el primer comentario. Bueno, una vez dicho eso, mi nombre es Taco Padre y nos vemos en el próximo video XD.